Buenos días, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecerle a Nancy y a todo el equipo de NPI por haberme invitado para colaborar en pues en este gran proyecto que tienen. Como decía la doctora Chacón, realmente es admirable el trabajo que hacen y sumamente necesario, ¿verdad? Bueno, para empezar, pues quisiera compartir con ustedes la definición de cuidados paliativos. Pues los cuidados paliativos básicamente son el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan los problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal, gracias a la prevención y alivio del sufrimiento mediante la detección temprana y la correcta evaluación y tratamiento del dolor y de otros problemas, ya sean del orden físico, psicosocial o espiritual. Esta es la definición literal que nos da la OMS, la IASP, pero básicamente se trata de el apoyo al paciente y a la familia. Es muy importante porque la familia también es parte de nuestra unidad de trabajo, entre todos los temas físicos, los síntomas físicos que puede tener, dolor, náusea, agitación, en el ámbito psicológico, pues toda la carga emocional que conlleva una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, la parte espiritual que básicamente pues no nos centramos en la parte religiosa, sino que en la parte del sentido de vida de la persona y de la trascendencia que pues que ella puede sentir que deja o que no deja al presentarse ante la idea de la muerte, ¿verdad? Y la parte social, que esta es muy importante ya que pues la mayoría de nuestros pacientes pierden su rol después de ser proveedores, de ser jefes de familia, de ser madres, de ser cuidadoras, pues pasan a ser dependientes, pasan a ser que tienen la necesidad de cuidado y puede ser que hayan redes de apoyo frágiles. En esta parte también nos ayuda mucho conocer el entorno en que viven las familias, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, entre las características de los cuidados paliativos son múltiples. Básicamente, pues alivian el dolor y otros síntomas angustiantes, entre estos la disnea, la náusea, los vómitos, la agitación psicomotriz. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Esta es una parte muy importante de los cuidados paliativos, ¿ok? No intentan acelerar ni retrasar la muerte, básicamente es acompañar. Integramos de una manera transdisciplinaria los aspectos psicológicos y espirituales también en el cuidado del paciente, como les mencionaba, la parte de las necesidades ante la tristeza, ante la depresión incluso que se puede presentar, la falta de sentido de vida, la falta de no hice nada a esta edad, siento que no estoy dejando nada, cuál es mi legado, cuál es el significado de que yo haya pasado por aquí, que yo esté pasando por lo que está pasando ahora. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Esto significa y se traduce en calidad de vida. Nosotros intentamos que lleven la vida lo más cercano a lo normal que se pueda, eh, al controlar los síntomas, al apoyarlos pues, en todas las necesidades que vayan presentando. Los cuidados paliativos nos centramos muchísimo en la autonomía del paciente y en lo que ellos quieren. Siguiente, por favor. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su propio duelo. Esta parte es importante ya que muchas veces nos centramos solo en el paciente, en la persona que está enferma, en la persona que lleva los tratamientos, pero la familia también tiene que adaptarse, también tiene que tener cambios de rol, también tiene que modificar toda su dinámica. En esa parte nosotros apoyamos también y obviamente pues no dejarlas solas y seguir acompañando hasta que sintamos que esta familia pues ya puede seguir adelante y no presenta ningún aspecto de un duelo patológico, ¿verdad? Utilizan un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluido el apoyo emocional en el duelo cuando esté indicado. Esto es muy importante ya que los equipos de cuidados paliativos no solo están conformados por médicos, sino que se necesita, más adelante lo vamos a mencionar, pero se necesita un equipo transdisciplinario en el cual pues hayan expertos en el área de abordar los problemas psicológicos, los problemas
emocionales, los problemas espirituales y los problemas sociales, ¿verdad? Mejoran la calidad de vida y pueden influir de forma positiva en el curso de la enfermedad. Es muy diferente una enfermedad con síntomas, con dolor, con intolerancia a la quimioterapia, con neuropatías, a poder decir, bueno, sí, estoy enfermo, estoy en tratamiento, pero los síntomas son pocos y yo puedo compartir con mi familia y yo puedo levantarme de la cama. Eh, Su sintomatología y el acompañamiento y el escuchar también apoyan mucho a los pacientes y ayudan mucho a los pacientes a que, pues, a que lleven de una mejor forma el proceso de la enfermedad, buscando necesidades, ¿verdad? Detectando en qué podemos aportar más, en qué podemos hacer un poquito más de énfasis y no solamente centrarnos en lo físico, ¿verdad? Pueden brindarse en una fase inicial de la enfermedad junto con otros tratamientos que puedan prolongar la vida. Yo siento que esta parte es una de las partes más importantes también, ya que los cuidados paliativos a veces nos confunden con cuidados al final de vida, cuidados en el momento de la muerte, incluso con tanatología, y realmente los cuidados paliativos son el control y tratamiento y soporte de síntomas. Y estos pueden ser desde el momento del diagnóstico, si se sabe que el paciente puede tener una, un curso de su enfermedad un poco complicado. Entonces, sí es necesario que los médicos, los oncólogos o los médicos de las enfermedades crónicas detecten esta parte y también nos ayuden para hacer ese traslape de los cuidados con fines modificadores a los cuidados con fines paliativos. Ahora, no siempre nuestros pacientes van a ser terminales. Muchas veces apoyamos en el control sintomático mientras el paciente pues está en un tratamiento modificador. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las bases del tratamiento según la Sociedad de Cuidados Paliativos de España? Pues son básicamente el paciente y su familia son la unidad a tratar, esa es una de las partes más importantes. Tenemos que promover la autonomía y la dignidad del paciente. El paciente, hasta que él pueda decidir, él decide qué se hace con su enfermedad, si recibe tratamientos, si no recibe tratamientos, qué es lo que desea, si estará en casa, si estará en un hospital, y él es el que va marcándonos las pautas de lo que vamos a hacer. ¿Ok? El tratamiento activo es un tratamiento presencial, es un seguimiento continuo de la sintomatología, es una participación constante del equipo de cuidados paliativos en la vida del paciente para asegurarnos de que él esté bien, de que estamos logrando las metas que él nos establece y pues acompañarlo a lo largo de la enfermedad. La importancia del ambiente, la importancia de dónde se desarrollan los cuidados, la importancia de cómo es el entorno en el que se encuentra el paciente y la atención integral. Como médico internista o como médico en general, uno se puede centrar mucho en la parte física. Alivia el dolor, pues perfecto, ya estamos. Alivia la disnea, perfecto, ya estamos. Pero tenemos que ver todas las necesidades que puede tener el paciente desde el punto de vista, suena repetitivo, pero desde el punto de vista psicológico, social y espiritual, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta siempre estos cuatro factores. Siguiente, por favor. ¿Quién es la población a la que nosotros nos enfocamos en los cuidados paliativos? Pues los pacientes con enfermedades graves, mortales, ¿verdad? Los pacientes con enfermedades progresivas crónicas, en estos casos nos entran también pacientes como con EPOC, con enfermedades neurológicas degenerativas, con insuficiencias cardíacas, enfermedad renal. Los pacientes críticamente enfermos y con enfermedades terminales. Se pueden brindar y se deben brindar cuidados paliativos en el área de intensivo, de los cuidados intensivos y en cualquier paciente que pueda tener un pronóstico desfavorable para su enfermedad. Paciente con heridas limitantes graves y crónicas por accidentes y traumatismos. Este es un apoyo que nosotros podemos brindar desde la parte de rehabilitación también, que es parte importante del equipo de cuidados paliativos. Y son pacientes pues, que pueden haber sufrido amputaciones, quemaduras, limitaciones, dolor crónico secundario a un accidente, a una lesión medular. A ellos también les ofrecemos pues, los cuidados paliativos a pesar de que no sea una enfermedad terminal. Pacientes con daños congénitos o en dependencia de tratamiento de sostén de vida. Esto lo vemos mucho en pediatría, en pacientes a los que nosotros tenemos que seguir desde su inicio, pacientes con parálisis cerebral, pacientes con eh,
También en esta parte nos entran pacientes, por ejemplo, con encefalopatías hipóxicas que están en un ventilador mecánico, dependiente por completo y pues requieren tratamiento de soporte, tratamiento de confort y básicamente es buscar la calidad de vida en todos estos pacientes, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que define un paciente terminal? Pues primero, que tenga una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Segundo, que tenga falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, es decir, que responda a un tratamiento modificador o curativo de la enfermedad. Presencia de numerosos problemas o síntomas, estos tienen que ser múltiples, multifactoriales y cambiantes. Nuestros pacientes van presentando conforme va avanzando la enfermedad diversos síntomas, diversas molestias y por lo cual nosotros tenemos que darle un seguimiento continuo. Tiene un gran impacto emocional en el paciente, en la familia, perdón, y en el equipo terapéutico relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Bueno, ahora, ¿quién puede brindar los cuidados paliativos? Pues básicamente todos los que estamos involucrados con el paciente terminal o el paciente enfermedad crónica progresiva. Los trabajadores sociales son un gran apoyo en el sentido de nos ayudan a detectar necesidades sociales, redes de apoyo frágiles, contactar familias, buscar ayuda financiera. Tenemos que recordar que muchos de los pacientes que llegan con nosotros a los cuidados paliativos, pues presentan mucha toxicidad financiera ya que han usado la mayoría de sus recursos, vendido propiedades, bienes que tengan para buscar un fin curativo. Y cuando llegan con nosotros a los cuidados paliativos, pues básicamente tienen muchísima toxicidad financiera. En ese sentido, los trabajadores sociales son de mucho apoyo. Bueno, los médicos, que le damos el seguimiento de toda la sintomatología física, damos la prescripción de medicamentos, los psicólogos, que es otra de las piedras angulares en los cuidados paliativos, que son los que dan el soporte tanto a la familia como al paciente para entender, afrontar, como que encaminar todos los sentimientos que puede llevar el diagnóstico terminal, ¿verdad? Y el sufrimiento que puede conllevar estas enfermedades. Terapia física y ocupacional. Esta parte es muy importante ya que muchas de las complaints o quejas que pueden tener los pacientes en cuidados paliativos es la pérdida de la función. Yo antes tenía fuerza para caminar, ahora ya no aguanto caminar. Yo antes me levantaba solo, iba al baño, me bañaba, hacía mis cosas y ahora pues a medida que progresa la enfermedad, eso está disminuyendo. La terapia física ayuda muchísimo en esa parte, a evitar también contracturas en pacientes postrados, pues y nos ayudan a aliviar que parezca mayor dolor, dolor por contracturas, dolor por postración, ayudan también a la movilización para evitar las úlceras por decúbito y pues la terapia ocupacional, que esta parte eh, pues da como un sentido de vida, da un sentido de hacer. Se les enseña, por ejemplo, algunas artes, pintar, hacer rompecabezas, que la verdad es que hemos visto que disminuyen el dolor, a pesar de que con el medicamento, por ejemplo, todavía tengan un nivel de nuestras evaluaciones numéricas de dolor estén en un nivel alto, al empezar con las terapias ocupacionales, con las terapias físicas, hemos visto una disminución. Bueno, enfermería obviamente es un pilar esencial en los cuidados paliativos. Ellos nos ayudan muchísimo pues con los cuidados generales, la capacitación de las familias y de los cuidadores primarios para baño en casa, administración de medicamentos, limpieza de úlceras. El capellán, que es el acompañante espiritual, básicamente. No nos centramos tanto en el área de si son sacerdotes, si son pastores, o si son líderes de iglesia, sino que hay personas que se especializan en esta área y simplemente dan un seguimiento espiritual, de sentido de vida, de conexión con el entorno, pues con el Ser Supremo, con quien el paciente esté relacionado y ayuda mucho en esa parte. Y otros profesionales de salud y voluntarios. En esta parte nos entra nutrición, rehabilitación ya hablamos, y los voluntarios, que son una parte fundamental en los cuidados paliativos porque acompañan a los pacientes. Muchas veces ellos son los que participan en el área de la navegación, los dirigen a dónde tienen que ir, dónde queda la farmacia, dónde queda trabajo social para que continúen con esta parte.
em, y son bastante necesarias. Siguiente, por favor. Lo cual es la importancia en el abordaje médico integral de los pacientes paliativos. Pues primero, tiene que ser un abordaje temprano para asegurar la calidad de vida. Muchas veces las consultas son tardías, el paciente ha pasado por dolor por meses, limitación en su vida, una calidad de vida deplorable, postrado, lo encontramos con úlceras, en algunos casos ya sin respuesta a estímulo, por lo cual es importante que la atención sea temprana para que nosotros podamos acompañarlo, por ejemplo, en las quimioterapias, la neuropatía que provoca la quimioterapia, los problemas que hay también con el edema de miembro superior secundario a la afección de mama o en miembros inferiores cuando hay enfermedades pélvicas, ocupan mucha área del área abdominal. Entonces, son problemas que se pueden presentar más temprano, incluso durante el tratamiento modificador, y nosotros podemos impactar en esa parte, ayudándolos a que tengan una mejor calidad de vida y toleren mejor los tratamientos. El adecuado control de síntomas físicos y psicológicos con atención de todas las necesidades. Entonces, esta parte ya la mencioné previamente, pero es una parte que como médicos tenemos que recordar muchísimo. O sea, no solo nos importa el dolor, no solo nos importa la disnea, no solo nos importa el delirium, sino que tenemos que ver todo lo que rodea al paciente, a la familia, seguimiento de la enfermedad y toma de decisiones informadas. Muchas veces el volumen de pacientes que tienen los médicos oncólogos o los médicos tratantes primarios prolongado para poder explicar dudas, etcétera. Y en el área paliativa, pues nosotros apoyándonos obviamente en el médico tratante, fortaleciendo la relación entre el médico tratante y el paciente, pues apoyamos muchísimo en aclarar todas estas dudas, ayudarlos a tomar decisiones informadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si dejo la quimioterapia? ¿Qué pasa si no me hago la radioterapia? ¿Qué pasa si decido ir a casa? ¿Qué hago si tengo dolor y no tengo acceso a una emergencia? Toda esta parte nosotros tenemos que ayudar también y pues fortalecer las redes de apoyo para el paciente y la familia. En esa parte, pues la enfermedad a veces nos acompaña con la soledad, ¿verdad? ¿A quién llamo si me siento mal? ¿A quién llamo si tengo dolor? ¿A quién llamo si estoy vomitando? ¿A quién llamo si mi paciente se está próximo a fallecer? Entonces, en esta parte nosotros también fortalecemos la red de apoyo con la que cuenta la familia y el paciente, obviamente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los criterios de referencia? ¿A qué pacientes nosotros queremos que nos refieran? Pues pacientes que tengan cualquier síntoma físico y emocional grave. En esta parte de emocional grave, pues nos entran los pacientes con deseos de anticipar la muerte, con deseos, pacientes con datos de depresión que ya están pues vistos por psiquiatría y diagnosticados, la solicitud de muerte acelerada. Y básicamente eso lo encontramos de una forma muy frecuente en los cuidados paliativos, pero muchas veces se relaciona al descontrol sintomático. Entonces, si nosotros logramos controlar un síntoma, prácticamente es físico, por dolor, por falta de aire, si nosotros logramos controlar este síntoma y tratar de manera conjunta con psicología, muchas veces esta parte se revierte de una forma muy, muy positiva. Las crisis espirituales o existenciales, pacientes que han perdido el sentido de vida, que ya no quieren continuar la quimioterapia porque ¿para qué? Que ya no quieren tener tratamiento porque no da igual, no tiene sentido. Esta parte también nos pueden referir. Asistencia en la toma de decisiones y planificación de cuidado. En esta parte nos ayuda mucho cuando los pacientes ya tienen un muy mal pronóstico, no están respondiendo al tratamiento. Nosotros apoyamos para que ellos decidan en dónde quieren llevar los cuidados, en dónde desean que sea su fallecimiento, si quieren que sea en casa acompañado por la familia. La mayoría desea esto, yo creo que la mayoría deseamos esto. Entonces, qué es lo que necesitan para ese momento, qué es lo que ellos quieren, cuál es su prioridad. Yo no quiero tener dolor, yo no quiero estar dependiente de un ventilador.
Entonces, esta parte también, la solicitud del paciente, si el paciente dice, mándenme cuidados paliativos porque yo tengo mucho dolor y he visto que los pacientes han mejorado ahí, el delirio. El delirio es uno de los síntomas que más distrés nos causan, a las alucinaciones, la agitación psicomotriz, que no responde con el tratamiento. Siguiente, por favor. Doctora, solo le solicito si usted puede apagar su cámara porque el audio está oyéndose entrecortado por momentos y Ahí está. así obtenemos mejor señal. Muchas gracias, doctora. Ok. Bueno, si el paciente tiene metástasis cerebrales o leptomeningias, ya que estos pueden complicarse de una manera muy abrupta, muy súbita, con hemorragias que pueden presentar sintomatología aguda, compresión de la médula espinal, los pacientes que tengan un dolor neuropático que no se controle pues, con el medicamento que le tengan instaurado, eh, pacientes que dentro de los 3 meses de diagnóstico de cáncer avanzado incurable con una mediana supervivencia menor de 1 año. Esto nosotros le llamamos la pregunta sorpresa. ¿A usted le sorprendería que su paciente falleciera en los próximos 12 meses? Si su respuesta es no, refiéranos al paciente. Y el diagnóstico de cáncer avanzado con enfermedad progresiva a pesar del tratamiento de segunda línea, o sea, o de las líneas que desee el médico, eh, siempre buscando el beneficio del paciente y que se considere incurable. Siguiente, por favor. Bueno, ya ahora enfocándonos en el San Juan de Dios, pues a partir de enero de este año, platicando con el servicio de hematoncología, en específico con la jefa del servicio, se decidió iniciar con brindar los servicios paliativos en el hospital. Por el hecho de la pandemia no teníamos un área específica en donde estar, realmente ni siquiera una clínica, pero se inició el programa para ofrecer los servicios básicamente a los adultos. Yo estoy adscrita al Departamento de Medicina Interna por el hecho de ser internista y por lo cual el área del cuidado, pues los servicios de medicina interna, los servicios de cirugía, los servicios de hematoncología, de traumatología y ortopedia, de neurocirugía y de ginecología son a los que se dirigieron a los que se dirigen, mejor dicho, los cuidados paliativos en este momento. Siguiente, por favor. Bueno, cabe mencionar que el Hospital San Juan de Dios es uno de los segundos, es uno de los dos hospitales grandes de referencia a nivel nacional. Recibe un volumen de pacientes enorme. Tenemos aproximadamente 1.000 camas, si no estoy mal. Entonces, es un volumen de paciente bastante grande. Los datos que voy a presentar son en los primeros 6 meses de atención. Básicamente se empezó como a finales de enero, como el 20 de enero se empezó el programa y a ofrecer el servicio a principios de febrero. Hasta junio teníamos 130 consultas en pisos. ¿Qué significa eso? Pues los servicios de cirugía, de oncología, de medicina, nos dejaban consultas por escrito para que nosotros evaluáramos pacientes. En total fueron 130 consultas en estos 6 meses. Para un inicio realmente a mí me pareció una muy adecuada respuesta. Eh, Siguiente, por favor. Aquí podemos ver de dónde provienen la mayor parte de las consultas, pues en el área de medicina interna fueron la mayor parte de las consultas con 53%, hematoncología con 22%, que básicamente está muy ligado a medicina interna, ya que el servicio de hematoncología es un encamamiento específico para pacientes oncológicos, pero en el encamamiento de medicina interna también tenemos muchísimo paciente hematoncológico hospitalizado. En el área de cirugía también hemos tenido consultas, el área de ginecología, específicamente en gineco-oncología, emergencia de adultos, neurocirugía y traumatología. De todos los servicios realmente hemos tenido consultas. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora la razón por la que nos consultan, en su mayoría por dolor.
alivio de dolor, abordaje de dolor, sugerencias para alivio de dolor refractario o que no tanto refractario como que no responde mucho al tratamiento instaurado. El soporte paliativo, que son los pacientes que han quedado fuera de tratamiento modificador, que necesitan abordaje para malas noticias, abordaje eh, pues para readecuar el tratamiento en el sentido de establecer nuevas metas. Esto se diferencia un poquito de la readecuación de esfuerzo terapéutico, razón por la cual nos han consultado, y en esta parte es eh, en el paciente que está crítico, en el paciente que requiere medidas de soporte vital como ventilación mecánica, uso de aminas vasoactivas, para apoyar si este paciente es candidato o no, si la familia desea que siga siendo siempre basado en lo que el paciente ha dicho con anterioridad, en lo que desea el paciente, lo que la familia quiere y el pronóstico, ¿verdad? Por delirium también, mucositis, que es algo bastante molesto, más que todos los pacientes que tienen radioterapia, y por sufrimiento psicológico y náusea y vómito. Con el sufrimiento psicológico nos apoyamos mucho con el área de psiquiatría, tienen adscritos psicólogos y ellos nos ayudan muchísimo en el abordaje psicoterapéutico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, pasando a esto está hablando, lo anterior era hablando en el área de hospitalización, el área de encamamiento. Ahora, en la consulta externa hemos tenido 479 consultas. Esto no se refiere a 479 pacientes, sino que aquí incluyen pues consultas primarias y de seguimiento o reconsultas. Hasta enero teníamos 479 consultas, con un promedio de aproximadamente 8 pacientes diarios. El volumen tal vez no es tanto, pero el abordaje es un poquito más prolongado, las consultas son un poquito más largas, por lo cual no podemos extendernos tanto en la cantidad de pacientes, ya que también tenemos que ver los pacientes de encamamiento. Entonces, pues la razón por la que los pacientes nos han consultado o por lo cual nos han referido a la consulta externa es por dolor oncológico, pues el dolor completamente directamente relacionado con el cáncer. En este caso, pues estamos hablando del dolor nociceptivo, o sea, el dolor que provoca el dolor de músculo, el dolor de hueso, el dolor de vísceras, las plexopatías que son tan frecuentes en pacientes con cáncer de mama, con cáncer de cervix, con cáncer de recto, con cáncer de ovario, con todo lo que provoque algún tipo de presión a nivel pues de la pelvis. Entonces los nervios se presionan y esto nos provoca ardor, adormecimiento, hormigueo, y es algo muy molesto para los pacientes, sensación de que las piernas se vencen ante la fuerza. Eh, También por náuseas y vómitos, muchas veces relacionados con la quimioterapia, y nosotros al ayudar a controlar este síntoma, pues la quimioterapia se vuelve un poquito más tolerable. También en enfermedad gastrointestinal. Neuropatía por quimioterapia, que es más frecuente es más frecuente que las plexopatías y se asocia muchísimo a varios ciclos de quimio y es muy, muy molesta para los pacientes. O sea, nosotros le decimos dolor en guante o en calcetín, porque es sensación de ardor, de brasas en las plantas de los pies, hormigueo, piquetazos, agujas. Entonces, en esta parte también nosotros damos mucho soporte para que este síntoma sea controlado y las quimioterapias pues puedan seguir. La caquexia y la anorexia, que causa tanto angustia en la familia, yo creo que es a nivel latinoamericano que nosotros queremos que los pacientes coman porque si comen van a estar bien, que estén gorditos, porque si van a estar bien. Entonces, esto tiene como un impacto cultural muy fuerte en el sentido de que el paciente oncológico, aunque coma, va a estar delgado. Nos apoyamos muchísimo con la nutricionista que tenemos en el servicio de oncología en esta parte para pues, dar tratamientos de soporte para aumentar el apetito, implementar recomendaciones nutricionales. La depresión, pues en los pacientes es bastante frecuente y también los referimos a la consulta externa de psicología y el soporte a la familia, ¿verdad? El acompañarlos en la impotencia que puede provocar esto, en las dudas, en la angustia de
qué medicamento le doy, y si tiene más dolor, ¿qué hago? Es una parte también muy importante que nosotros hacemos en la consulta externa. Siguiente, por favor. ¿Cómo estamos en Latinoamérica a nivel de los cuidados paliativos? Pues yo siento que estamos, en Guatemala estamos muy retrasados en el sentido de todo, en los cuidados paliativos, pero viendo los mapas con respecto a la cobertura sanitaria que hay, el nivel de ingresos que tienen los países, pues realmente eh, enfocándonos en Centroamérica, pues estamos con una cobertura sanitaria muy pobre y un nivel de ingreso muy bajo. En Guatemala nos parece como que estuviéramos en un nivel mediano alto de ingreso, pero realmente en el sistema de salud todavía tenemos muchas deficiencias y muchas carencias. Y a nivel latinoamericano, pues podemos ver que aunque la cobertura sanitaria es apropiada en algunos países, la mayoría de países todavía nos encontramos un poquito atrás. Siguiente, por favor. Sí, sí, ay, que estamos re bien. Muy bien, esta es la historia básicamente de los cuidados paliativos en Latinoamérica y podemos ver que los que llevan como la batuta y los que han pues marcado muchas pautas, la Sociedad Colombiana de Cuidados Paliativos y en Brasil, pues han puesto muchísimas pautas con lo que es los cuidados paliativos a nivel de Latinoamérica. Entonces, en Brasil sí, y en Colombia fue en los primeros lugares en donde se instauraron los cuidados paliativos en 1980 y luego seguido por Argentina, que también tiene una gran fortaleza a nivel de los cuidados paliativos. Cabe mencionar que en estos países existe la formación paliativa, existen las residencias de medicina paliativa y los cursos presenciales de hospitalarios para poder realizar especialidades en cuidados paliativos. Luego está Uruguay, que también presenta en 1984 una despierta la necesidad temprana de los cuidados paliativos. República Dominicana, Venezuela, Perú, México. México es el lugar donde, como mencionaban, yo realicé mis prácticas y tienen un programa de cuidados paliativos en el cual a partir de, no sé si el año entrante, empieza ya como una especialidad médica la medicina paliativa, ya no como una subespecialidad o alta especialidad. Eh, y es un plan que está bastante fortalecido, ya que cuentan pues con todos los implementos que quisiéramos en un servicio paliativo ideal, que es el trabajo social, la formación también de psicólogos en el área paliativa, también nutrición, formación de nutricionistas o nutriólogos en cuidados paliativos. Costa Rica, que también tiene una formación académica bastante fuerte, con una residencia para especialidad de cuidados paliativos. En Chile, Panamá, y podemos ver aquí que a lo largo desde 1980 eh, se ha empezado a presentar o a detectar la necesidad de los cuidados paliativos. En Guatemala, que es mi país, pues inició a finales de los 90 únicamente como una asistencia domiciliaria privada. Aquí en Guatemala todavía los cuidados paliativos pues son un lujo, son de alto costo en el ámbito privado y a nivel institucional, pues hay pocos centros que los brindan y están completamente centralizados en la ciudad capital. No existen cuidados paliativos a nivel de los departamentos. En El Salvador y Honduras, pues se han creado también los cuidados paliativos. El Salvador está muy fuerte con los cuidados paliativos, con muchos programas, hospices. Y pues en Nicaragua hay un servicio de cuidados paliativos y yo tuve el agrado de formarme con médicos nicaragüenses también en México, por lo que espero que esto también vaya adelantando. Sí, y siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo estamos a nivel de los equipos asistenciales de cuidados paliativos y la distribución de opioides en Latinoamérica? Pues los equipos asistenciales de cuidados paliativos, eh, hay países donde hay un gran volumen, como podemos ver en Brasil, como podemos ver en Argentina, como podemos ver en Chile, y hay lugares en donde son bastantes casos, como podemos ver en Honduras, en Guatemala nos dicen que hay 12, pero realmente somos equipos que
Todavía no hemos logrado unificar todo y como volver una red paliativa en el país, pero se va viendo que sí se ha despertado la necesidad, se ha visto la necesidad y hay mucha gente interesada en la formación, en conocer y en ayudar, ¿verdad? Ahora la distribución de opioides, esa es una limitante muy fuerte para nosotros como paliativistas, eh, ya que es muy difícil. Por ejemplo, y hablando personalmente de mi país, colaboración entre prescriptores y reguladores de analgésicos opioides. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan fácil es para mí como médico prescribir un opioide, prescribir morfina, prescribir fentanilo, prescribir cualquier medicamento opioide mayor para un paciente con dolor que lo requiere? Y aquí podemos ver que en Guatemala tenemos una mala relación. El trámite para conseguir un medicamento controlado aquí conlleva varios pasos que solo se pueden llevar a cabo en la ciudad capital, que la familia tiene que ir a conseguir al Ministerio de Salud un sello en unas recetas especiales que uno tiene que brindarles, papeles timbrados. Hace muy difícil y muy complicada la prescripción de opioides, lo cual nos hace apoyarnos pues, en opioides menores y algunas partes algunas formas más fáciles algunos medicamentos, perdón, que son más fáciles de adquirir. Y la distribución de opioides, pues la distribución de opioides, pues está muy desigual, ¿verdad? Eso significa que tanto opioide tenemos nosotros en el país conforme las necesidades, miligramos por cápita, es la forma en que se mide. Entonces, aquí podemos ver que hay países, por ejemplo, como Chile, como Colombia, que tienen una gran cantidad de opioides. O sea que el paciente que requiere el opioide puede tener el miligramaje que requiere. Y tenemos países como Honduras, como Nicaragua, en el cual Belice, en el cual vemos que la distribución de opioides y aparte la relación con los reguladores es muy pobre. Entonces, esa es una de las mayores limitantes que tenemos nosotros como paliativistas y es a nivel latinoamericano. O sea, el acceso al medicamento opioide, la facilidad del medicamento opioide para poder nosotros prescribir al paciente que lo requiere, ¿verdad? Y obviamente por ser medicamentos que pueden ser utilizados para usos ilegales o lúdicos, pues su regulación tiene que ser más controlada, pero a veces nos limita muchísimo la prescripción. Siguiente, por favor. Bueno, la ley política sanitaria en cuidados paliativos y la educación en cuidados paliativos. Esta parte es básica porque que exista una ley de cuidados paliativos genera la obligación del Estado a brindar calidad de vida, alivio de dolor, autonomía, decisión de voluntades anticipadas, que es cuando el paciente previo a perder el estado de alerta nos va a decir si no quiero que me intuben, no quiero que me conecten a un ventilador, yo quiero estar en mi casa, no me lleven al hospital. Eso nos ayuda muchísimo y al tener una ausencia de una ley o una política sanitaria de cuidados paliativos, pues también estamos en desventaja porque no tenemos quien respalde esas decisiones y tampoco tenemos quien nos asegure en los hospitales. Por ley yo tengo que tener estos medicamentos, por ley yo tengo que tener este servicio. Entonces nos limita muchísimo el apoyo del Estado para nosotros proveer una calidad de vida necesaria para los pacientes. Y aquí podemos ver en este mapa de la ley de las políticas sanitarias que las leyes de cuidados paliativos en Latinoamérica existe en 5 países. En México, en Costa Rica, en Colombia, en Chile y en Uruguay. Si no estoy mal, Dios mío, no me acuerdo. Bueno, y luego está la educación en los cuidados paliativos, ¿verdad? Que también vemos que es muy escasa la formación de médicos, de enfermeros, de trabajo social, es muy poca a nivel de Latinoamérica y la acreditación oficial de la medicina paliativa es también bastante baja desde el punto de vista de que muchas veces existen diplomados, existen másters que no son reconocidos tal vez por las universidades, eh, pero es la forma en que nosotros nos podemos formar, es la forma en que nosotros podemos aprender los cuidados paliativos y ejercerlos. Siguiente, por favor. No, no es Uruguay.
Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por pues, invitarme a participar en estas charlas y en este grupo de ANPI tan importante.